Vamos a compartir Primera de Crónicas, capítulo 2, y vamos a ver Primera de Crónicas. Vamos a leer primer libro de Crónicas, capítulo 2. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá: Onán, Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea, y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Versículo 4 dice: Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares: Esrón y Amul. Versículo 6. Y los hijos de Zera: Etán. Los hijos de Zera: Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara. Por todos 5. Hijo de Carmi. Versículo 7. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron de Esrón: Jarameel, Ram y Kelubai. Versículo 10. Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Booz. E Isaí engendró Eliab, su primogénito; el segundo Aminadab; Simea, el tercero. Versículo 14. El cuarto engendró a Natanael, y el quinto Raí, el sexto Osem, el séptimo David, de los cuales Sarbia, Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron Abisail, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter, ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Eriot de su mujer Usuba, y los hijos de ellos fueron Sobab y Ardón. Muerta Usuba, tomó Caleb mujer de Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezaleel. Después entró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galad, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella dio a luz Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades de la tierra de Galaad. Muerto Esrón en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Esrón, dio a luz a Ashur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem y Ahías. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samaí y Jada. Los hijos de Samaí, Nadab y Abishur o Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a luz a Van y a Molid. Los hijos de Nadab, Sedel, Apaim, y Selet murió sin hijos. Isaí fue a Apaim, y Senán, hijo de Isaí, e hijo de Senán, a Ilaí. Los hijos de Jada, hermano de Samaí, Jeter y Jonatán, y murió Jeter sin hijos.
Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa, estos fueron los hijos de Jerameel. Y Senán no tuvo hijos ni hijas, pero tenía Senán un siervo egipcio llamado Jara. A este Senán dio su hija por mujer y ella dio a luz a Ataí. Ataí engendró a Atán, a Natán engendró a Sabat, Sabat engendró a Eflat. Versículo 37 del primer libro de Crónicas. Vuelvo a repetir, primer libro de Crónicas, capítulo 2, y ya hemos leído y llegamos hasta el versículo 37. Sadat engendró a Efla, Efla engendró a Obed, Obed engendró a Jehú, Jehú engendró a Azarías, Azarías engendró a Eles, Eles engendró a Elasa, Elasa engendró a Sismaí, Sismaí engendró a Samul, Samul engendró a Jecamías y Jecamías engendró a Elisama. Versículo 42 del primer libro de Crónicas, capítulo 2. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón, y los hijos de Hebrón, Core, Tapúa, Requem y Esama. Esama engendró a Raama, padre de Jorcam, y Requem engendró a Samaí. Maón fue hijo de Samaí, y Maón padre de Bethshur o Bethsur. Y fue concubina de Caleb, dio a luz a Harán, a Mosa y a Gacés, y Harán engendró a Gacés. Los hijos de Jadal, Regem, Jotam, Gesán, Pelet, Efa y Saf, con doble A, Saf. Este capítulo tiene 55 versículos. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber, a Tira, también dio a luz a Saf, padre de Madmana, y a Seba, padre de Macbena, y padre de Gibea, y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Shur, primogénito de Efrata, sobre el padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belén, Jaref, padre de Bet-Gader, y los hijos de Sobal, padre de Kiatharim, fueron Aroé, la mitad de los Manaetitas, y las familias de Kiriat Harim fueron los Itritas, los Futitas y los Sumatitas, y los Misratitas, es que no sé cómo se dice, Misratas, de los cuales salieron los Soratitas y los Estoelitas. Los hijos de Salma, Belén, y los Netofatitas, Atrot, Bet Joab, y la mitad de las Manaetitas, y los Zoraitas, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los Tirateos, y los Simeteos, y los Sucateos, los cuales son los Seteos que vinieron a Amat, padre de la casa de Recap. Bueno, acabamos de leer primer libro de Crónicas, capítulo 2, y aquí en primer libro de Crónicas podemos ver como la genealogía, ¿no? Como de pasar de estar en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, a estar en la genealogía, ¿no? En lo que la descendencia de los reyes,
Podríamos mirar esto ya más a profundidad en otro momento, porque aquí aparece que me traigas a Mical, hija de Saúl, ¿no? Podríamos mirar a quién trajo. Miremos bien. ¿Por qué tenían que traer o por qué dijo que me traigas a Mical, hija de Saúl? ¿Por qué? Algunos ya saben y otros que no saben, pero Mical fue comprada, ¿no? Eso se ve en primer libro de Crónicas capítulo 1 y estamos en el primer libro de Crónicas capítulo 2. David arriesgó su vida para comprar a Mical. Mical era su esposa, ¿no? Bíblicamente cuando hablamos o cuando se habla en la Biblia de la esposa, ¿quién es la esposa? Se habla de la iglesia, ¿no? En la Biblia cuando se ve la esposa se habla de la iglesia, ¿no? Porque hay que mirar, ¿no? Pero Mical, aquí mirando en la historia, primer libro de Crónicas, y aquí ya es lo que estamos leyendo, el segundo capítulo del primer libro de Crónicas, Mical era su esposa, ¿no? La esposa de David, ¿no? Él compró, o cómo compró nuestro Señor Jesucristo a su esposa, a la iglesia, ¿no? ¿Cómo compró a la iglesia? Vamos a ver Mateo capítulo 16, versículo 18. Vamos a ver que Mateo capítulo 16, ahí podemos ver qué dice nuestro Señor Jesucristo, o qué dice ahí. Vamos a ver, Mateo 16, 18 dice: y también te digo, espero que estén leyendo conmigo el tiempo, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo también es muy mal interpretado, bueno, por la gente que es una religión romana, ¿no? Que tiene estatuas, imágenes, y que son marianos, que se dicen así, marianos, porque hablan mucho de María, ¿no? O la Virgen María, para que lo entiendan. Entonces, claro, ellos, o de pronto habrán otros que pensarán que por lo que dice Mateo 16, 18, entonces dirán, bueno, ahí está hablando de que Pedro fue el cabecilla o al que se le encomendó la iglesia, ¿no? Pero hay que tener paciencia, ¿no? Ahí dice que edificaré mi iglesia en ese versículo, ¿no? Pero ¿cómo edificó nuestro Señor Jesucristo la iglesia, ¿no? Compró su iglesia a precio de sangre, ¿no? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es la iglesia, fue comprada por sangre, ¿no? ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo así que fue comprada con la sangre? ¿Cómo así que la iglesia, la esposa, fue comprada con la sangre de Cristo? ¿Cómo así? Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos separados, no teníamos ninguna relación con Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos 3:23. De pronto algunos lo conocerán, Romanos 3:23. ¿Qué dice ese versículo? Que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice, ¿no? Estábamos destituidos de la gloria de Dios y estábamos separados de Dios. Una persona que nunca se ha visto separada de Dios o que nunca se ha visto perdido, ¿cómo va a decir que fue hallado? ¿O cómo fue que fue salvado? ¿Cómo fue salvo? ¿Cómo fue justo? Si esa persona nunca se vio perdido. Entonces es como raro, ¿no? Porque hay personas que nunca se han visto perdidos. Hola, buenas tardes. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En lo que vemos en Abner, en reconciliar, en reunir a todo Israel, Dios le puso ese corazón, ¿no? En ese caso, Abner fue como más o menos el papel de Juan el Bautista. Sí conocen a Juan el Bautista, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero bueno, está asumiendo el papel de él, ¿no? Siendo David sombra de nuestro Señor Jesucristo, él iba a preparar ¿qué? El camino.
Abner más adelante se ve que también fue asesinado, ¿no? Pero bueno, pero todo lo que estamos viendo ahorita es sombra del Evangelio, ¿no? Que el Evangelio a Juan el Bautista también le pasó lo mismo, ¿no? Que Juan el Bautista también le pasó lo mismo. En el caso, David está pidiendo solamente una cosa, ¿no? Sobre que traigan a Mical, ¿no? Que traigan a Mical, ¿no? Porque fue comprada, ¿no? Pero fue comprada a precio de sangre. Hay como una coincidencia, ¿no? Como que uno puede ver el secreto espiritual, ¿no? De que también ella fue comprada por precio de sangre y que la trajeran, ¿no? Que la trajeran a él, que se la trajeran a él, ¿no? Puso David su vida y se fue hasta la muerte, ¿no? O sea, y se ve en la Biblia que qué personas, en Hebreos capítulo 11, sobre las obras de la fe. Eso también. El live pasado que hablamos sobre las obras de la fe, también tenemos algo pendiente. Eso también me toca para prepararlo y tener algo ya más concreto. En el libro de Santiago, o en la epístola de Santiago, hemos visto, bueno, en Hebreos capítulo 11 se ven las obras de la fe, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la mía por medio de mis obras. Entonces, pero podemos ver eso también, las grandes modelos de cómo obró la fe, cómo fueron las obras de la misma fe. Entonces, claro, pero eso lo veremos en el próximo live. La iglesia podemos ver que fue comprada por sangre, ¿no? Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo, ya que estoy acá, el esfero. Hebreos capítulo 9, ahí muestra cómo fue comprada la iglesia, ¿no? Sabemos que fue comprada por sangre, ¿no? Pero ¿qué dice ese versículo? Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así dice, ¿no? Y lo volvemos a ver. Hebreos capítulo 9, versículo 22, dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Así dice, ¿no? No se hace remisión de pecados. Nosotros, siendo la iglesia, ¿no? Fuimos comprados por precio de sangre, ¿no? Y personas están de acuerdo hasta este punto, ¿no? Pero cuando se nombra de qué fue lo que pagó, cómo fue que lo pagó, cuál fue el precio, qué fue lo que sacrificó como pago. Entonces las personas, hay muchas personas, volviendo a lo otro, hay personas que piensan que cuál fue el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, sí, su muerte, pagó con su muerte. Pero, aquí va el pero, vamos a mirar, pero cuando se les pregunta por qué murió, ahí sí ya a la gente como que no le gusta tocar ese tema. ¿Por qué murió? Solamente conocen que murió, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Cuando les decimos que Jesús murió para que eso que te separaba de Dios fuera quitado de en medio, y lo dice la Biblia, ¿qué es lo que nos separaba de Dios y que tenía que quitarse de en medio? ¿Qué es lo que se tenía que quitar de en medio, o lo que se atravesaba para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios? ¿Qué era lo que se atravesaba? ¿Qué era lo que interfería en la comunión del ser humano con Dios? Y había una barrera, ¿no? Bueno, pongamos un ejemplo con los palillos, pero es un palillo para... Los palillos que tengo acá, por poner el ejemplo, son para sacarse la comida de los dientes. Entonces digamos que esto es el pecado, ¿no? Entonces, lo que nos separaba de Dios era esa barrera que no nos impedía unirnos con Dios, tener comunión con Dios. Pero esa barrera que estaba en medio tenía que ser quitada para que nosotros y Dios puedan ser uno, para que pueda haber comunión con Dios, ser conforme al corazón de Dios. También podríamos decirlo de esa manera.
Entonces esa barrera que se llamaba era el pecado que estaba en medio. Y nuestro Señor Jesucristo con su vida pagó el precio que demandaba, que exigía el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Eso lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Si mal no me equivoco, Romanos capítulo 6, versículo 23, o Romanos 6, 23, ahí dice cuál es la paga del pecado, ¿no? En Hebreos capítulo 11 se ven las obras de la fe, los grandes de la fe, tienen una característica, ¿no? En Hebreos capítulo 11, pero vemos una característica, que despreciaron sus propias vidas. Pero esperen, no me malinterpreten. En el caso de Abraham, él fue el padre de la fe, es el padre de la fe. Y Dios que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, ¿no? Así dijo, ¿no? Y él salió y lo atestigua en Hebreos. Él salió sin saber a dónde tenía que ir, a dónde tenía que llegar. Lo que Abraham hizo fue un acto totalmente de fe. ¿Un acto de qué? De fe. Se aventuró al desierto, fue al desierto, a puro aventureo. Imaginemos por un momento y por poner un ejemplo, que estamos qué persona estando en un desierto, pero bueno, digamos que está en un desierto una persona, ¿no? O que estás tú, o que estoy yo, o estamos los dos, pero sin tener ningún mapa, sin tener ninguna guía. Si no sabemos que las personas se van al desierto, mueren, ¿no? O sea, digamos que no sabemos eso, ¿no? Y que el desierto sabemos que es como grande, ¿no? Pero Abraham nos damos cuenta que salió así. Él salió de su casa, de su parentela, salió de lo que él era a un desierto. Salió de sí mismo, básicamente salió de sí mismo. Y eso podemos ver que es simbología o sombra de negarse a sí mismo. Y lo que vemos en Abraham podemos ver lo mismo que vemos en Éxodo más adelante, cuando se ve la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, ¿no? Y que todos salieron arriesgando sus vidas. Que por no haber fe, ¿qué pasaba con ellos? ¿O qué habían ellos por no haber fe? ¿Qué habían ellos por no haber fe después de haber salido y haberse aventurado el pueblo de Israel para salir y estar en el desierto? Había pesar, dolor, incluso se quejaban, ¿no? Pero Moisés estaba conectado con Dios. En Moisés había el mismo pesar, ¿no? De ninguna manera, perdón. Él tenía que estar constantemente, le decía a Dios que por favor no los vaya a destruir, por favor, no destruyas a tu pueblo. Pero espere, no lo vayan a malinterpretar. Y sí, son pecadores en gran manera, pero ¿qué significa ser pecador? Si se mira Éxodo, estaban rebelados contra Dios. ¿Podían ver a Dios? No, de ninguna manera. Y como no podían ver a Dios, ¿había fe? No había fe. Pero pueden nombrar Dios o pueden hablar de Dios, así como lo hacen las religiones, que con su misma boca dicen Dios tal cosa, o Dios esto, o Dios lo otro, y así, ¿no? Nombran con su boca Dios, ¿no? Eso le dicen las religiones de esta época, ¿no? Pero por nombrar a Dios, esas religiones, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, no hay Dios en ninguno de sus caminos. O sea, si nombran a Dios es según su religión, según a cada doctrina en particular, lo que parece y lo que debería de ser Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? Pero cuando hay personas que critican a Dios, dicen, pero es que no puede ser que Dios permita las guerras o los asesinatos, que no puede ser que Dios permita las violaciones, asesinatos, los hurtos, no puede ser que Dios permita eso. Yo no estoy de acuerdo. Hay personas así. ¿Cómo Dios permite eso? Un padre mate a su hijo, ¿cómo puede hacer eso?
o cómo un hijo puede matar a su propio padre. ¿Por qué Dios no coge a Caín cuando iba a matar a Abel y atajó o cogió la mano y le dijo, oiga, espere, deténgase, ¿por qué hace eso? ¿Qué le pasa? ¿Por qué Dios no hizo eso? ¿Por qué? Porque no evitó que Adán y Eva comieran de ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, si toda la humanidad iba a estar en las manos de Satanás. Pero eso de pronto algunos hermanos ya lo conocen y otros no lo conocen. Pero bueno, es importante que tengan paciencia y que si hay algo que genera un choque entre lo que habían creído y lo que se les está anunciando acá, lo importante es que perseveren escuchando para que la palabra penetre o taladre su corazón, tu corazón, para que pueda cambiar o romper ese corazón de piedra y ser un corazón de carne, que eso mismo Dios lo hace, ¿no? Dios cambia el corazón de una persona de piedra, así necio, arrogante, que no recibe la palabra, que está lleno de sí mismo, por un corazón, bueno, el corazón que estoy explicando, ¿no? Por un corazón que es de carne, que es sensible a la palabra de Dios. Hemos hecho el estudio de Génesis 1.1, de Génesis, y lo hemos hecho en videos, en lives o en vivos. No lo hemos hecho porque estamos compartiendo ya los temas. Si hay alguien que quiere ver Génesis capítulo 3 versículo 15, lo puede ver, ¿no? Por si quiere ver Génesis o el libro de Génesis, puede ver Génesis 3.15 y otros versículos que podríamos decir, pero bueno, continuemos. El corazón de Dios está escondida en toda la Biblia y lo podemos ver en Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 44, ¿no? Si mal no me equivoco. Lucas capítulo 24, el versículo 44. Sin embargo, estará apareciendo en pantalla porque esto está quedando grabado. Hebreos capítulo, Lucas capítulo 24, el versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, y no de mí, sino de Jesucristo, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Qué poderosa palabra, ¿no? Es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, ¿no? Pero ¿saben qué significa cuando nombró eso? Lo que vimos en Lucas capítulo 24, ¿saben qué significa eso? Cuando lo que Jesús dijo al final de Lucas 24, versículo 44, al nombrar de la ley de Moisés, se conoce como la ley o el Pentateuco, ¿no? Al nombrar la ley de Moisés, ¿no? Tengo frío en las manos. Al nombrar la ley y los profetas, los salmos y los profetas, está hablando de los libros sapiensales, ¿no? Y otros libros. Pero otros libros se conocen como los libros proféticos, que son libros proféticos y son 17, ¿no? 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Pero está hablando de qué o qué se refiere. A todos los 39 libros se refiere ahí, a todos los 39 libros, a los 39 libros del Antiguo Testamento, es decir, a todo el Antiguo Testamento, aunque esto no estaba antiguamente, no estaba todo dividido así como actualmente, ¿no?
Pero ¿cómo nombra nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nombra nuestro Señor Jesucristo las Escrituras? La ley de Moisés, los salmos y los profetas. ¿Cómo conocemos eso? Como el Antiguo Testamento. Lo que tenemos como nosotros en nuestras manos. Como lo que nosotros tenemos en nuestras manos, como conocido como el Antiguo Testamento. Así es. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en los evangelios, ¿no? En el evangelio según San Lucas, en el evangelio según San Juan, en el evangelio según San Marcos, en el evangelio según San Mateo. Creo que lo dije al revés, ¿no? Sería primero el libro de Mateo, evangelio según San Mateo, evangelio según San Marcos, evangelio según San Lucas y evangelio según San Juan. Cualquier persona pensará que son evangelios, pero no, es un mismo evangelio desde 4 puntos de vista de un mismo evangelio. Entonces no sé si alguien ya conocía esto. Obviamente los hermanos ya lo conocen, pero para los que son nuevos no lo conocen. Porque claro, en la Biblia dice del evangelio, lo que es el evangelio. Si vemos esa parte donde dice el evangelio, ahí uno se da cuenta y se entera que dice, ahí dice el evangelio, no dice los evangelios, como si fueran muchos, no. Pero bueno, hoy leyendo el capítulo de Segunda de Crónicas, capítulo 2, se puede ver sobre el evangelio, la sombra del evangelio. Y nos tuvimos que remitir o ver segundo libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a mirarlo, ¿no? Segundo libro de Samuel, capítulo 3, si mal no me equivoco, es que se me va, se me vuela, se me va la paloma, se me va el pajarito. David pone una condición que le traiga a Mical, ¿no? El versículo 13, ¿no? Del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y David dijo, haré pacto contigo, haré una cosa, te pido. No vengas a ver sin primero que traigas a Mical, la hija de Saúl. Cuando vengas a verme, lo voy a volver a repetir. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Y esto lo vuelvo a repetir. Y David dijo, bien haré pacto contigo, mas una cosa te pido. No vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl. Cuando vengas a verme. Ahí dice, ¿no? Cuando vengas a verme. Esa es la condición que puso, ¿no? Que es la esposa, ¿no? Pero miremos lo que dice más adelante el versículo 14. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Aquí dice 100, ¿no? Fue el precio que se le dio, ¿no? Pero viendo el primer libro de Crónicas, o viendo... tocaría mirar, pero hay una parte en donde se ve que él no quiere que esté con su hija, ¿no? Que no le entregue a su hija y que él muera, ¿no? Pero como que a él le salió como el tiro por la culata porque fue y trajo ese precio, ¿no? Los prepucios de los filisteos y él como que, bueno, ¿y ahora qué hago? Él trajo el precio que yo estaba pidiendo. El precio, ¿cuál era? 100, ¿no? 100 prepucios. Pero como él la tomó como esposa, pero como el precio para tomarla como esposa era 5, el ser humano no podía dar ese precio, ¿no? ¿Qué ser humano puede dar ese precio? Pero David no solo con 100, sino con 200. Isaías 40, versículo 2. Isaías 40, versículo 2, ¿a qué se refiere, no? El doble ha recibido Jehová de ti. Dios recibió de la mano de nuestro Señor Jesucristo, de la mano de Jehová, pero ¿qué se refiere como Dios y Jehová? ¿Por qué dice así? ¿Por qué habla eso en un mismo capítulo? ¿Por qué? Como si Jehová fuera Dios
pero está refiriéndose de otra manera, como si fuera tercera persona, ¿no? Pero está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y para los que conocen el significado de Jehová, el nombre de Jehová, ¿no? Que son como 4 letras, que no es solo Jehová, es una palabra que no podemos pronunciar, y por eso está la palabra Jehová, para que lo podamos decir, pronunciar, ¿no? Pero está 4 letras, ¿no? Yod, Hei, Bab, Hei, ¿no? Así, ¿no? Yod, Hei, Bab, Hei. Pero eso se refiere al nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eso significa al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si ponemos un ejemplo en Juan capítulo 3, versículo 18, ¿quién se condena y quién no se condena? ¿Qué se puede ver, no? Quien ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Pero hay personas que dicen, uy, o sea que solamente toca creer y nada más, solo por creer, sí, por creer en el nombre, es creer en el nombre, pero no es como te lo dicen en tu país, del nombre de Jesús, la J con la E, con la S, con la U, o Yeshua, o Yahvé, Elohim. ¿Qué otros nombres hay? ¿Qué otros nombres hay? Bueno, en tu país en especial lo llame Jayce, o Jesus, o Jesús, o Yeshua, o Joshua, o lo que sea, pero en el país en el que esté, en el país que tú estés y como lo llamen, se refiere al unigénito Hijo de Dios, el que tiene el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Pero qué significa? Independientemente si en otro país, en el nombre del unigénito Hijo de Dios le dicen Yeshua, o Jayce, o Jesus, independiente de eso, en el país que sea, el significado es el mismo. ¿Qué es creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Realmente es creer a lo que significa, no al nombre en sí, al nombre en crudo, sino a lo que significa, creer a lo que significa. El significado del nombre del unigénito Hijo de Dios es el mismo significado en cualquier idioma, ¿no? La gente tiene un cristianismo lamentablemente gráfico, ¿no? Como tienen gráficos o en sus casas tienen una calcomanía, un sticker o un cuadro o algo que dicen la palabra Jesús, ¿no? Así personas piensan así, ¿no? Y piensan que hay personas que piensan que pueden ser espirituales por tener una camiseta así, ¿no? Que diga Jesús o que diga Yeshua. O una camiseta que diga Yahvé. Aquí cuento que hubo una persona que se puso una camiseta de rock, o una camiseta de un grupo de rock o de rap, una persona, ¿no? No les digo el nombre, pero esa persona se puso la camiseta y sabía que habían personas que iba a encontrar en cosas simbológicas, que iban a decir, usted, ahí en la camiseta que usted tiene como unas alas, como que tiene un dibujito ahí, y eso es un ángel caído, o es algo, o que vea que la mitad que ahí lo dice en forma de rayo, eso es el diablo, eso puede encontrar una simbología buscan simbología para cualquier cosa, ¿no? En varias de las religiones se basan en las simbologías externas, ¿no? En cosas simbológicas externas, lo que ve. Pero porque le enseñan a las personas que ellos eran mejores que las demás personas. Pero nuestro Señor Jesucristo demostró con la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, cuando le presentaron a esta mujer sorprendida en el acto del adulterio, ¿qué demostró? Vamos a hacer una pregunta, atentos. Vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es: cuando llevaron a la mujer sorprendida en adulterio delante de nuestro Señor Jesucristo para apedrearla, y realmente tenían dos intenciones, ¿no? Satisfacer su justicia, y si la apedrearan, toca plantear mejor la pregunta, pero la preguntita toca plantearla mejor, ¿no? Esa mujer que fue llevada, o esa mujer, ellos, mejor dicho, perdón, ellos
La pregunta sería, ellos, los que llevaron a la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿ellos se consideraban iguales a ella o peores que ella o mejores que ella? Hay tres opciones, ¿no? Hay tres cosas que se pueden elegir, ¿no? Ellos se consideraban iguales a ella, peores que ella o mejores que ella. Ahí están esas tres. Cuando llevaron a la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿cómo se veían ellos en relación a ella, ¿no? Iguales, mejores, peores. Alguien dijo mejores, así está bien. Muchos dirán mejores, pero habrá alguien que dice peores. Ellos se veían mejores que ella, ¿no? Por eso la llevaron, ¿no? Pero ¿por qué se veían mejores que ella? Si cuando Jesús les habló, les demostró, entre ustedes y ella no hay ninguna diferencia, no hay nada que cambie, no hay nada diferente entre ustedes y la mujer sorprendida. No hay ninguna diferencia entre la mujer que ustedes trajeron y entre ustedes. No hay diferencia entre ustedes. Jesús los vio iguales. Jesús les demostró que ustedes son iguales. No hay diferencia, ¿no? Delante de los ojos de Dios, claramente, ¿no? Pero claro, Jesús les preguntó, ¿qué les dijo Jesús, no? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no? Aunque lo podemos ver más profundamente, ¿no? Pero por parafrasearlo, Jesús les dijo a ellos, los que estaban alrededor y los que le trajeron ellos mismos a la mujer sorprendida en adulterio, les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Otra pregunta, ¿ellos con quién consultaron para responder o reaccionar ante lo que Jesús dijo, ¿no? Sobre lo que Jesús dijo, ¿no? ¿Quién los capacitó? ¿Con quién consultaron? Ahí está la pregunta. ¿Con quién consultaron para responder o reaccionar de la forma ante lo que Jesús dijo? Cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Están consultando con la palabra de Dios o con el rabino, con el líder? ¿Consultaron con quién? ¿Con quién consultaron? ¿Con la palabra de Dios o con los rabinos o con gente, con los líderes? ¿A quién consultaron? Con su conciencia, muy bien, con su conciencia. La palabra dice que fueron acusados por sus conciencias, ¿no? Y eso lo dijimos al principio, ¿no? Pero de pronto para ver si alguien iba a decir la respuesta. Pero bueno, ellos fueron acusados por su conciencia y fueron dejando las piedras desde los más mayores hasta los más jóvenes. ¿Con quién consultaron? Cuando Jesús les dijo la pregunta que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, consultaron con la palabra. Nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, y eso le dijo nuestro Señor Jesucristo, es decir, que se cumpliese todo lo que dijo el Antiguo Testamento, todo lo que dice el Antiguo Testamento, lo que aparece en la ley de Moisés, en los salmos, en los profetas. Es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Jesucristo en el Antiguo Testamento, para no decir la ley de Moisés, para no decir los salmos, para no decir los profetas. Todo eso se resume en el Antiguo Testamento, ¿no? En lo que conocemos en el Antiguo Testamento. Eso es. Entonces, algunas personas pensarán, o sea que el Antiguo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo, pero es que no aparece la palabra Jesús. O sea, ¿cómo así? No entiendo. Algunas personas pensarán así porque no aparece la palabra Jesús en ninguna parte, ¿no? Pero lo que leímos hoy y lo que hemos visto es nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un versículo o varios versículos, pero vamos a mirar porque se acaba el tiempo, ¿no? Vamos a ver el versículo 13, vamos a leer el versículo 15
del segundo libro de Samuel o segunda de Samuel, capítulo 3, segundo libro de Samuel o segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 15. El 14 y el 15. Pero ya estando mirando me di cuenta que es el 14 y el 15. Y ya habíamos leído en este live, en vivo, en este video, habíamos leído el versículo 13. Pero vamos a leer el versículo 14 y 15 de segunda de Samuel, o mejor dicho, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Para que estén atentos y estén leyendo conmigo al tiempo. Vamos a ver. Después, el 14 dice, después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Patiel, hijo de Lais. Al versículo 16, miren atentos al versículo 16. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Baurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Ahora mirando, ¿por qué quería nombrar esto de Paltiel? No sé si se dan cuenta de algo especial que está apareciendo acá. Paltiel, ¿quién era? Ella se casó con otro, ¿no? ¿De quién era? ¿O con quién fue comprada? Por David, ¿no? Fue comprada con precio de sangre, ¿no? En Hebreos capítulo 11, los hombres de la fe, los ejemplos de la fe que aparece en Hebreos capítulo 11, ¿qué característica tuvieron? Dieron su vida, ¿no? Estuvieron dispuestos, así como lo que pasó con Ruth. ¿Qué fue lo que pasó con Ruth? Donde tú vayas, yo iré. Así dijo Ruth, ¿no? Que Ruth dijo, donde tú vayas, yo iré. Así dijo, ¿no? Ahora, miremos a Esther, ¿no? Miremos a Esther. ¿Qué dijo Esther? Si perezco, que perezca. Así, ¿no? Ella estaba dispuesta hasta las últimas consecuencias, lo último que pase, por Dios. Por las últimas consecuencias, por Dios. Eso se llama fe, ¿no? Así le puedes llamar fe, ¿no? Como Abraham, como Moisés, así tal cual, ¿no? Él no estimó ser hijo de la hija de Faraón, sino que se despojó, ¿no? Se despojó y vivió como errante extranjero en un desierto, ¿no? Cambió una vida de palacio por una vida de desierto, porque él donde tenía la mirada puesta en Dios, se puede ver que tiene su mirada en Dios. Cuando se mira el caso de Moisés, y Abraham, y les recomiendo que vean Hebreos capítulo 11, los grandes hombres de la fe. Es hermoso, ¿no? Se darán cuenta que todos menospreciaron a sí mismos. ¿Qué significa despreciarse a sí mismo? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ellos están dando ejemplo de qué es lo que se necesita para ser hombre de la fe, o una mujer de la fe también, ¿no? Hombre o mujer de la fe. Así que ahí tienes el secreto. Y es dejando tu punto de vista. Debes menospreciar tu punto de vista, lo que te parece, lo que tú crees, o las personas que nos atacan, no solamente a mí, sino a otros hermanos, en los videos que subimos, yo y otros hermanos. ¿Qué característica tienen que las personas que atacan? Se ven que personas que atacan o están negando, ¿qué característica tienen? Son personas que están mirando por su propio punto de vista. A pesar que se están predicando, se les está mostrando los versículos en los comentarios, en los videos y así, ¿no? Pero ¿qué hacen? No hacen caso, no hacen preguntas, se van, se quedan callados. Lo mismo que pasa con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Dice que no osaban en hacerle preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Así dice, ¿no? Que no osaban en hacerle preguntas a Jesús. Hablaba y ellos quedaban maravillados. Jesús hablaba
¿Y qué hacían ellos? Se maravillaban, ¿no? Porque no encontraban otra sabiduría como lo que expresaba, lo que decía Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La respuesta que les daba no era lo que ellos esperaban, ¿no? Los que ellos creían en su pensamiento, no era la respuesta que ellos esperaban, ¿no? Entonces hay personas que dicen, o sea que usted es santo, o sea que usted ya no es pecador, o sea que usted ya no peca. Hay personas así que dicen, o sea que usted ya es santo, o sea que usted ya no es pecador, ¿no? Miren lo que él dijo, que él dice que ya es santo. ¿Sí ve? Le hice la pregunta, ya le pregunté. Hay personas que preguntan así y al enviarles un versículo, pueden algunos hallar, encontrarse y darse cuenta, yo estaba equivocado, yo estaba mal, yo no sabía que eh, el apóstol Pablo llamaba santo a personas de carne y hueso, al que él está regañando, ¿no? Al que él está exhortando, ¿no? Regañando. Y yo no sabía. Hay personas así, ¿no? Que se expresan así, algunos, que pueden llegar a eso. Pero entonces, ¿cómo los llamó? Santos, ¿no? O sea, los llamó, que el apóstol Pablo llamaba a los santos, ¿no? Llamaba santos a las personas de carne y hueso. Pero bueno, ahí el apóstol Pablo los está regañando, pero ¿cómo los llama? Santos. Imagínense, los llama santos. Cuando mirando los versículos así, si se les muestra los versículos, como quien dice, nadie osó por hacerle preguntas. Muchas personas por demostrarles que a usted ha estado equivocado y creyendo en usted mismo, haciéndole ver así a la persona para que se dé cuenta, hacen lo mismo que hacían los fariseos. Dejaban la piedra y se iban cada uno a sus casas. ¿Pero qué significa irse cada uno a sus casas? Siguieron en la misma condición. Se fueron al infierno. Eso significa irse cada uno a sus casas. Se ve que ellos dejaron sus piedras y se fueron cada uno yendo a sus casas. Eso significa que siguieron en la misma condición, que siguieron en la condición, que están en el infierno, que están yendo al infierno, pero estuvieron al frente, volviéndole a mencionar, estuvieron al frente de Jesús. Ahora, si se les hace la pregunta de otra manera, como lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo le hizo nuestro Señor Jesucristo la pregunta? El que esté libre de pecado, las personas cómo acuden a sus conciencias, ¿no? Hacerle las preguntas de el que esté libre de pecado, ¿a dónde acuden? Como bien dijo alguien, a su conciencia, la conciencia. Acuden a sus conciencias y las personas cómo contestan, o cómo nos contestan a nosotros, a mí, a otros hermanos. Nos contestan mirando la palabra de Dios, mirando a Dios, no. Están mirando, apelando a sus conciencias. Y nosotros buscándole y mostrándole los versículos, le demostramos que tú estás mal, de que tú estás equivocada, ¿no? Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando Él les hablaba, la sabiduría de ellos los dejaba callados, ¿no? Los dejaba en silencio a ellos. ¿Por qué? Por la sabiduría que salía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así es, ¿no? Amén, ¿no? Pero ellos se iban, ¿no? Ellos no usaban por preguntarle más. Y a nosotros nos pasa lo mismo, parecido, ¿no? Entre personas que nos preguntan o nos atacan para arrastrarnos a su doctrina, como jalarnos con una cuerda a su doctrina, le demostramos que por ahí hay uno de cada 100 que se atreve a preguntar de yo quiero ser salvo. Hay una persona de uno de 100 personas, uno de 100 va a preguntar, oiga, yo quiero ser salvo, ¿cómo hago? Hace preguntas, ¿no?
de que me estoy dando cuenta que he estado engañado. Cuando se ve un corazón así, eso es sorprendente, impresionante, impactante. Pero ¿qué pasa con los otros 99? Dejan la piedra y se van a sus casas. Y ya saben qué significa, ¿no? Y hoy lo explicamos. Entonces espero que les haya servido esta prédica y aquí terminamos. Pero bueno, aquí termina el live y espero que les haya sido edificante para su vida. Este sería el segundo live